Daniel Noboa perdió. El día de ayer se celebró una consulta popular en Ecuador que era importantísimo para Noboa. Incluso por esta razón, por esta consulta popular, fue lo que lo impulsó a atacar a la embajada mexicana en Ecuador. Y bueno, lo cierto es que pierde en la consulta popular en dos preguntas clave, porque hizo varias preguntas, muchas sin embargo de relleno, pero en dos preguntas perdió y perdió horrible. El pueblo ecuatoriano finalmente lo mandó por un tubo, demostrando que fue una pésima idea haberse peleado con México. Pueblo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes. Y es que, pues sí, se da este fracaso de Noboa. Sobre todo la gente condena este injerencismo, ¿no?, de los Estados Unidos. También varios modelos económicos que intentaba impulsar se van a pique. Y no solo esto, sino que hay que recordar, la realidad es que esta jornada, pues podríamos considerar electoral, es una encuesta, es un referéndum, pero se vio sobre todo eclipsada por múltiples acciones de violencia. Hubo incluso ahí personas que perdieron la vida, días completos que pasaron sin luz, esto por la crisis que vive Ecuador, con lo cual así fue como intentó el mismo Noboa ir acorralando a la gente para que votara a favor de él, cosa que pues no lo logró, a pesar de que, eso también hay que decirlo, la prensa chayotera internacional están todos volcados a literal decir un triunfo rotundo de Noboa en Ecuador. Y es que en esta consulta popular no solo fue una pregunta, fueron varias preguntas, fueron alrededor de 11 preguntas que se les preguntó a la gente, ¿no? Sin embargo, la mayoría de las preguntas son realmente de relleno. Por ejemplo, unas preguntas es, cambio del rol de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, de que el ejército pueda hacer tareas de seguridad pública, como sucede con México en la Guardia Nacional. Claro. Pues claro, la mayoría dijo que sí, ¿no? La extradición de ecuatorianos, pues sí, claro. ¿Quién no quiere jalar a los delincuentes? Ajá, o sea, al final que se traigan ecuatorianos, aunque no sé si de dentro o de fuera, pero bueno, que haya extradición, pues sí, que no haya impunidad. Creación de judicaturas constitucionales, pues sí, está bien, ¿no? Finalmente, más tribunales, más juzgados de todo tipo, está muy bien. Sí, son así. La mayoría son estas preguntas de relleno. Pero estas últimas dos, en la D y en la E, son es las donde importantes. Noboa, con este tipo de preguntas de relleno, ¿quieren más seguridad, Julio? Sí. Ah, muy bien. ¿No? ¿Quieren menos impunidad? Sí. Bueno, entonces ahí mete dos preguntas de relleno, varias preguntas de relleno, pero mete dos importantes. Arbitraje internacional, o sea, de que haya Ecuador, porque Ecuador antes tenía suscrito tratados comerciales internacionales, y entonces en esos tratados comerciales internacionales se decidía, por ejemplo, por ejemplo, privatizar el litio, ¿no? O privatizar el petróleo. Porque al final iba en contra de la Constitución, un poco como lo que quisieron hacer México con el TEMEC, ¿no? Que en el TEMEC finalmente querían meter en el TEMEC que se privatizara el petróleo, entreguemos a los extranjeros el petróleo. Eso es lo que es arbitraje internacional. Antes estaba así Ecuador, lo sacaron y después querían volverlo a meter. Sí. Y la segunda era contratación a plazo fijo por horas, o sea, que hubiera contratos laborales por horas. Generalmente el contrato laboral es por jornada. Trabajas un día, una jornada de 8 horas, te pago una lana. Pero aquí va a ser por horas. Evidentemente esto afectando el ingreso laboral. Solo te puedo contratar 2 horas, o sea, todavía te voy a pagar el 20% de tu salario. Y esto finalmente era una cuestión de Estados Unidos, un gran injerencismo, y el segundo era una cuestión del Fondo Monetario Internacional. Y como vemos, Julio, en esas preguntas perdió rotundamente. Y sobre todo me parece que de manera concreta el tema de la contratación a plazo fijo, que es algo que se ha debatido también, esto también lo que llevaba es que gran parte de los trabajadores perdieran muchas prestaciones, ya que al patrón estar obligado simplemente a contratarte literal por hora, que se extingue ya, vamos a decir, es prácticamente tú trabajas un periodo y ya no tengo relación laboral contigo, Ya si mañana te quiero contratar otras 3 horas, pues ya esa es mi bronca y tendré que cubrir esas 3 horas y nada más. Con esto literalmente dejan a la gente en completa indefensión. Y con el tema del injerencismo es prácticamente darle la factura de Ecuador, endosársela a nombre de los gringos. Hoy mismo también
se da pues una presión de parte de México. Recordemos, se presentó esta denuncia ante cortes internacionales para ejercer presión a Ecuador de que no se dé solamente una disculpa, de que hayan sanciones reales hacia Noboa y Ecuador, bueno, sobre todo al gobierno, ¿no? No nada que ver con el pueblo que no tiene la culpa, pero por haber hecho cometido este terrible delito, haber golpeado a diplomáticos mexicanos, haber irrumpido en territorio mexicano, al ser la embajada un territorio mexicano, y busca México acelerar, ponlo por favor, la entrega del ex vicepresidente ecuatoriano Glass para darle asilo. El gobierno mexicano dijo va a buscar hacer todavía más rápida la entrega de Glass, quien está preso en el país sudamericano, y la semana pasada envió una carta a López Obrador pidiéndole ayuda. Se aseguró que se está haciendo todo el análisis de cómo se puede acelerar la entrega de Glass y que le den el salvoconducto respectivo. Que esto, pues parece ser que va a ser la verdadera ficha de cambio para poderle dar el perdón, si se puede decir, a Ecuador y a Noboa. Es, ok, una disculpa pública, pero sobre todo, entrégame a Jorge Glass. Y ya pasada esta jornada electoral de estos referéndums, pues veremos si Noboa busca ya ahora sí dar la mano, ya que hay algo que era cierto. Todo este escándalo lo creó Noboa para crear, vamos a decirlo así, respaldo ante un país en crisis que se unifica. Más o menos lo que pasó con Netanyahu allá en Israel. Y bueno, finalmente, pues no lo logró en su totalidad Noboa. Sí, realmente, o sea, acabó perdiendo en las preguntas clave, fundamentales, ¿no? Y lo cierto es que también México va a acudir a Suiza, ¿no? Precisamente para que Suiza, como el país tradicional neutral en el mundo, aunque bueno, el tema de Ucrania dejó la neutralidad, pero bueno, vamos a ignorarlo. Bueno, va a también pedir que pues ayude finalmente a esta negociación, para que Jorge Glass, que se ha entregado. Recordando que Jorge Glass, este ex vicepresidente ecuatoriano, envió una carta a López Obrador hace algunos días. El lunes pasado. ¿No? Y esta carta donde le exigía o le pedía que, bueno, pues se le ayudara precisamente para ser asilado. Y ahora, lo cierto es que pues Jorge Glass está detenido, o sea, de entrada un tribunal señala que la detención que se hizo en la embajada fue arbitraria e ilegal. Pero que está detenido porque tiene supuestamente otra sentencia, pero en esta sentencia también es una sentencia que está también siendo controvertida. O sea, en una de esas sale Jorge Glass sin ningún tipo de cuestión legal. Porque también dicen que es el de Odebrecht, toda la cosa. Todo eso ya fue exonerado Jorge Glass. Todo lo que lo acusan ya fue exonerado por completo. Le tuvieron que inventar algo hace apenas unas semanas para meterlo y por esa razón está supuestamente en prisión. Pero al final, bueno, con todo esto que está saliendo, ya sin esto tema de la referéndum que había generado también todo este clima de crispación política, pues a ver si Noboa se da cuenta de todo el enorme costo que pagó para nada y bueno, mejor decide recortar las pérdidas. Porque hay que recordar el costo político y económico que ha generado a Ecuador. No se trata nada más del pleito con México. La realidad es que todo el mundo, salvo El Salvador, se fijó postura a favor de nuestro país, y países que incluso fueron hasta más adelante, como lo fue Venezuela, como lo fue Colombia, en los cuales anunciaron que mientras esto se resuelve, también rompen relaciones. Y si bien México y Ecuador no son principales socios comerciales, Ecuador y Colombia sí lo son, sobre todo en temas de energía, con lo cual, pues vaya que sí, tiene que intentar curar las heridas que ha causado un referéndum fallido para Noboa. Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego.